en esta ocasión no se va a poder conectar, ya que anda en terreno y no podía hacerlo. Así que sus excusas. Ya, es que no te escuché a mí. Ya. No sé si hay algún comentario antes de que partamos viendo el artículo 5 del comparado. Voy a compartir pantalla también. Ya. ¿Hay alguna palabra pedida? Cata, ¿me puedes Nadie ha pedido la palabra todavía. Ya, ¿y me puedes habilitar para poder compartir? Sí, te habilito al tiro. Gracias. Listo, habilitada. Mayen acaba de pedir la palabra. Ya. Mayen. Ya, discúlpeme el ruido ambiente. Era que teníamos nuestra consulta sin saber si había alguna respuesta con respecto a lo que se había planteado hace semana atrás, si había algún avance, conocer un poco del estatus, porque sabíamos de que el diputado se había comprometido con hacer unas consultas, pero también estaba el tema del Ejecutivo. Eso nada más. Ajá. Al menos de parte del diputado, podemos comentar, que no sé si la Cata lo puede comentar mejor, porque ella tiene la información de primera fuente, pero por lo que sabemos que el diputado sí se comunicó con los asesores que se había comprometido, pero no sé, Cata, si tú manejas alguna información de alguna respuesta. No, nosotros hoy día en la mañana, bueno, yo insté al diputado que hoy día en la mañana volviera a contactarse con los ministerios pertinentes y hasta el minuto él no me ha informado de ninguna respuesta que haya tenido, así que apenas la informe yo se las comunico. Ya. Y Ilan o Isidora, bueno, de parte del Ejecutivo. No, por nuestra parte, por ahora tampoco nada que informar a ese respecto. Entendemos la preocupación que plantean todos y obviamente poder contar con la respuesta lo antes posible, pero solo recordar que lamentablemente el aparato estatal es un poco lento, más lento de lo que todos quisiéramos. Así que por el momento no tenemos respuesta aún, pero está andando. No es que esté detenido, sino que va por sus conductos regulares. Ok, gracias. Consuelo pidió la palabra. Consuelo. Sí, hola. Bueno, yo creo que me contestó un poco la pregunta Ilan recién, porque yo quería hacer la consulta respecto a qué había pasado con la respuesta del Ejecutivo sobre la incorporación de otros colaboradores al sistema, ¿ya? Porque yo la semana pasada lamentablemente no pude asistir por asuntos personales, que me excusé con Francisca, que la vice. Pero nosotros tenemos una indicación presentada respecto a la incorporación de la DGAC, y tengo entendido también que es súper importante poder contar con incorporar al sistema a otras instituciones como el Servicio Médico Legal, el Registro Civil, como lo han manifestado las familias. Entonces, quería hacer puntual hincapié sobre eso, porque tengo entendido que otras indicaciones que nosotros presentamos, que fue la de los principios, sí están llanas a aprobarse. Así que esa era mi duda. Ilan. Sí, un poco quizás para recapitular, efectivamente en la sesión pasada se explicó un poco más al respecto sobre esto. No quiero explayarme más para aprovechar el tiempo de discusión de artículo por artículo, pero sí, efectivamente en todas las indicaciones que estimamos que se puedan incorporar y que no sean problemas en cuanto a inadmisibilidad por dar atribuciones a órganos de la administración del Estado o que impliquen gastos, las podemos solucionar al tiro. Las otras, lamentablemente, estamos un poco atados de manos porque no son que sean de fácil respuesta. Y en ese sentido, todas, cuando se involucran otras instituciones o implique gastos, se hizo la salvedad que tenemos que hacer las consultas previas, como también
explorar otras alternativas que puedan salir del paso, es como, por ejemplo, mandatar por reglamento que se pueda determinar, que eso por el momento estimamos que una salida intermedia que soluciona en parte la inquietud. Disculpen, Mayen solicitó la palabra y pido que también posteriormente de que hable Mayen, también se le otorgue la palabra a Consuelo Ramírez. Ya. Mayen. Sí, mira, era una consulta breve que es para aclarar un tema. Que si, por ejemplo, la respuesta del Ejecutivo no fuera positiva, es si se van a poder como presentar algún otro tipo de indicación que no esté incluido en el comparado. O como para rescatar o salvaguardar algunas otras cosas, porque la idea, como decíamos, hay como cosas mínimas que nosotros pensamos que el proyecto original contenía ese piso mínimo. Pero también es la idea de ceder y que lleguemos a un buen acuerdo, pero eso a lo mejor implicaría que si hay respuestas o hay indicaciones de que no se van a ser consideradas, de si se podría eventualmente agregar nuevas indicaciones. Es más una consulta que un pedido de palabra. Muchas gracias. Yo, bueno, voy a tomar la palabra, otra persona si quiere también lo puede contestar, pero como Claro. yo entiendo, y lo que planteó Pablo también en un comienzo, era que en esta instancia la idea es poder lograr consenso en aquellos puntos en los que hay consenso, de alguna manera también de poder depurar el comparado, que sea más sencillo poder tramitarlo, pero que en ningún caso tampoco esto es 100% vinculante, porque evidentemente los parlamentarios van a poder votar después y lo que estén o no de acuerdo. Y respecto a, en el fondo, presentar nuevas indicaciones, en realidad es algo que queda más como de competencia de lo que decían los parlamentarios, porque son ellos los que establecen plazos para presentar indicaciones, y al menos de acuerdo a lo que toda la tramitación legislativa dice, es que se pueden presentar indicaciones hasta el momento en que el artículo es votado, a menos que haya un acuerdo en contrario al respecto. Y eso en el fondo va a depender mucho de lo que también acuerden los parlamentarios al momento de tramitarlo. Pero sí, yo entiendo que las indicaciones siempre se van a poder presentar cuando se está votando una ley. Consuelo, había pedido la Sí, palabra. bueno, sí, no quisiera ahondar más en el tema, sé que ya lo vieron la semana pasada, Ilan lo acaba de mencionar, pero quisiera saber, porque él hace referencia como a una diferenciación entre aquellas materias que son de competencia de gasto fiscal y que ahí no nos pueden dar una respuesta, y otras que sí se pueden ir resolviendo en esta mesa temática. Pero respecto puntualmente sobre lo del resto de las organizaciones que se pudieran incorporar al sistema, quisiera saber si ellos manejan como un listado completo de todas las organizaciones que se podrían incorporar, no organizaciones, perdón, organismos, y cuáles implican gasto y cuáles no, como para saber cuál sería como el nudo crítico ahí. Y respecto de lo que acaba de decir la Fran, yo lo que tengo entendido es que el acuerdo ya se adoptó en la comisión. Por algo tuvimos tanto plazo para presentar indicaciones al proyecto original como a la indicación sustitutiva. Entonces, yo creo que igual sería importante no generar expectativas, sobre todo a las organizaciones, de que se van a poder seguir presentando indicaciones cuando yo, por lo menos, tengo entendido, esto es muy a título personal, que los parlamentarios ya tienen claro de que estamos trabajando sobre este comparado y que no van a haber nuevas indicaciones. No sé si me equivoco. O sea, no sé si nuevas indicaciones, pero al menos se supone que sí textos de consenso, y eso se presentarían como nuevas indicaciones. Ah, claro, sí, textos de consenso sí en base al trabajo que hemos estado desarrollando en esta comisión, pero no que, por ejemplo, que nosotros tengamos ya un consenso respecto de, en esta instancia extraoficial, por decirlo así, y que después lleguen nuevas indicaciones porque no llegamos a consenso acá con esta, a la Claro. comisión. O Eso sea, no va, no creo que sí. ocurra. Es que si no, claro, la discusión sería eterna y nunca se cerraría. Sí.
Ya, no sé si alguien más quiere, o pasamos al artículo 5. Pasamos al artículo 5. Ya, entonces vamos a seguir lo que habíamos hablado la semana pasada, y que el Ejecutivo tomara la palabra en relación al artículo 5 y que abarcara las indicaciones, así es más expedito el trámite. Fran, antes de dar inicio a la revisión del artículo, Consuelo solicita que Ilan le conteste la consulta. Ah, la de los organismos, ¿verdad? Sí. Ilan. Gracias. Efectivamente, cuando se trabajó en la mesa de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es la que está a cargo del diseño del sistema interconectado, se trabajó con un espectro amplio de instituciones. El listado completo no lo tengo a mano, pero solo a modo de ejemplo. Registro, el servicio civil, el registro civil, el servicio médico legal, las Fuerzas Armadas, Directemar, aduanas, el SAC, organismos dependientes es que se me quedan otros, pero organismos dependientes del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Salud, en fin, la verdad es que si se me escapa alguno, las disculpas, pero eran varios. ¿Qué involucra gastos y qué no involucra gastos? Es una muy buena pregunta, y por eso la solución que se plantea en esta indicación es dejarlo a reglamento, porque más allá de que implique gasto o no, también hay un problema de factibilidad técnica, que era un poco lo que explicamos las sesiones anteriores, en el sentido de que cada organismo público, sea dependiente o no de un ministerio, me refiero que si son dos organismos de un mismo ministerio, incluso esos organismos tienen sistemas computacionales distintos para efectos de cómo registran los datos que nos interesarían y que serían un aporte para la búsqueda de personas desaparecidas. Y en ese sentido, dada la amplitud de instituciones, porque el sistema está diseñado para que obviamente opere con la mayor cantidad de instituciones posible, pero también, por otro lado, la otra cara de la moneda es, teniendo tantas instituciones y tantos sistemas diversos, es imposible poder dejar establecido por ley cada uno de ellos, porque desde nuestra perspectiva rigidiza en vez de facilitar el acceso a este sistema interconectado. Y por eso nosotros facultamos que el reglamento pueda ir sumando actores al sistema, porque una vez que el sistema ya esté operando, hay que hacer la conexión a este sistema, la factibilidad técnica, uno a uno, servicio por servicio, que eso desde ya es complejo. Por eso era esta propuesta que tenemos, esa es la explicación técnica respectiva. Ya. Pasemos al artículo 5. Consuelo, no sé si te contestó la pregunta, ¿te quedó algo pendiente? Sí, me quedó claro lo que menciona Ilan en cuanto a lo que él dice que es la respuesta técnica, pero de todas maneras, por ejemplo, si lo quisiéramos dejar a un reglamento, eso igual se tendría que regular, o sea, igual tendría que haber esta como disposición a que se armen todos estos sistemas técnicos para poder incorporarlo, o sea, entonces lo dejamos acá en la ley o va a quedar en el reglamento, pero de todas maneras igual habría que no sé, echar a andar el andamiaje, por decirlo así, para que eso funcionara. Entonces, entiendo de todas maneras cuál es la respuesta. Ya, entonces pasemos al artículo 5. Isidora, Sí, te cedo la palabra. Bueno, la primera indicación al artículo 5 es la 42 del diputado Calisto, que entiendo que era al texto anterior. Sí. Al original. Luego está la indicación 43 de la diputada Santibáñez, que propone incorporar un nuevo inciso segundo y tercero, señalando que se permiten las siguientes medidas intrusivas: realizar el perfil de la víctima
su mapa mental y último punto de avistamiento, ratificar la clasificación del tipo de desaparición, analizar las variables internas y externas de la víctima. En el caso de desapariciones por causa médica, física o mental, se requerirá colaboración de un profesional del área de salud, determinar el área de búsqueda, realizar un análisis de inteligencia urbana. Bueno, así hay varios, determinar las fases de planificación, realizar actividades descritas en el artículo 181 del Código Procesal Penal. Bueno, acá tenemos dos observaciones. Respecto a los últimos literales que propone la diputada, la verdad es que no es necesario señalar que se van a realizar actividades descritas en el artículo 181 del Código Procesal Penal, porque como hemos explicado anteriormente, todo este procedimiento de búsqueda está dentro del marco legal del Código Procesal Penal. O sea, no es necesario remitirse al código porque toda causa penal, en el fondo toda tramitación que se haga dentro del área penal va a regirse por los artículos y por los procedimientos del código, de modo que ya estaría per se incorporado que se pueden aplicar los procedimientos y las actividades descritas por el Código Procesal Penal. Por otra parte, respecto a los primeros literales que proponen ciertas diligencias, nos parece que en realidad esas no son técnicas de investigación propiamente tal, sino que son precisamente diligencias que realizan las policías en base a los protocolos que ellos tengan. Y como se va a crear un nuevo protocolo interinstitucional, precisamente es el protocolo que tiene que señalar cómo las policías deben realizar sus investigaciones y cómo deben actuar. En ese sentido, por ejemplo, realizar el perfil de la víctima es algo que debe estar dentro de los protocolos de actuación. Y lo mismo respecto a, por ejemplo, la clasificación de los tipos de desaparición, que eso también lo habíamos hablado. Esto sí o sí tiene que estar en el protocolo. En el fondo, una vez que recibe la denuncia, cómo se va a clasificar, cuáles son los pasos a seguir, etcétera. Todo eso encontramos en nuestro juicio que es el contenido de protocolo en realidad. No es técnicas de investigación por parte que deben estar en el fondo por ley. Luego, la indicación 44 del diputado Kast propone sustituir la expresión imprescindible por útil. La verdad es que estamos de acuerdo, nos parece que queda más claro. Por otra parte, propone intercalar entre juez de garantía y la palabra podrá, la frase quien deberá resolver la solicitud de inmediato y por la vía más expedita. La verdad es que nos parece una buena propuesta porque en el fondo hoy en día es verdad que existe demora muchas veces en la respuesta del juez de garantía, o sea, puede que el fiscal incluso actúe rápido, pero que el juez de garantía se demore en autorizar o no la solicitud de diligencia. Entonces, en ese sentido nos parece súper positivo poder incorporar que el juez de garantía deberá resolverlo de inmediato y por la vía más expedita. En ese sentido nos parece súper bueno. Luego la indicación número 3 propone el diputado Kast incorporar como nuevas diligencias investigativas la geolocalización de dispositivo móvil desaparecido y los registros audiovisuales que pudieran aportar antecedentes a la investigación, que en el fondo serían las cámaras u otros videos o registros que hayan. Nos parece también positivo para complementar la propuesta. La verdad es que son técnicas que serían bastante útiles en las primeras horas para poder encontrar a la persona. Así que también estaríamos de acuerdo. Luego propone en el inciso segundo sustituir la frase obtenida mediante estas técnicas de investigación por relativa a estas técnicas de investigación deberá ser proporcionada dentro de las siguientes 24 horas de notificada la solicitud. La verdad es que también nos parece bueno porque es una forma precisamente de acelerar todas estas tramitaciones. En el fondo es importante que se fije un plazo. Entonces en ese sentido estamos de acuerdo. Posteriormente viene la indicación de la diputada Parra, que es la número 45, que propone suprimir la frase cuando, posteriormente también sustituye la frase lo hiciere imprescindible por hace imprescindible utilizar técnicas de investigación. Encontramos en realidad que no es necesaria la precisión, ya que siempre se van a poder utilizar técnicas investigativas, las señaladas en el Código Procesal Penal. Lo que hace que esta ley en el fondo es agregar nuevas, adicionales, a las que hay para todos los delitos. Entonces no necesariamente siempre van a ser útiles en todos los casos, eso por supuesto va a depender de cada caso en particular. Son facultades que se añaden a las que ya existen hoy en día.
Posteriormente también propone suprimir la frase con autorización del juez de garantía. Bueno, la verdad es que no se puede eliminar esto, toda vez que es un requisito legal que intervenga el juez por la vulneración de derechos y garantía. En el fondo es como una garantía de los derechos que en ciertas diligencias se requiere la autorización del juez de garantía, entonces la verdad es que no podemos eliminarlo. Posteriormente propone sustituir en la letra A, en el fondo agregarle a la letra A, así como el tráfico de llamadas de su celular. Bueno, esto es más invasivo. Podría eventualmente llegar a añadirse, pero con más razón se requiere autorización judicial, precisamente porque ya es más invasivo con derechos fundamentales de las personas. Posteriormente propone agregar una nueva letra C y D, consistentes en la C, adicionalmente las técnicas necesarias de acuerdo al Código Procesal Penal y otras para la investigación sin previa autorización del juez de garantía, y posteriormente en la letra D, declaraciones de carácter obligatorio de las personas que se consideren la investigación. Bueno, en primer lugar, como señalé recién, no es necesario especificar que podrán aplicarse las técnicas del Código Procesal Penal porque siempre van a poder aplicarse estas técnicas, ya que precisamente este es un procedimiento penal. Y respecto a la autorización judicial, en el fondo es lo mismo que señalé recién, o sea, no se puede prescindir de esta autorización en realidad. Y me parece que esas son las del artículo 5, después ya vienen las del 6. Pide la palabra, Fran pide la palabra Consuelo y luego la palabra para Cristian. Ya. Ani Consuelo. Martín también levantó la mano. Le quiero dar yo cedo la palabra, igual quiero hablar después, pero que hable Cristian primero, porque como él va a defender sus indicaciones, que hable Cristian primero, después hablo yo. Ya, Cristian. Hola a todos, primero. Mira, estaba revisando lo que acaba de comentar Isidora y la verdad es que no encuentro que haya hecho reparos muy profundos respecto a la indicación presentada por nosotros en colaboración con algunos familiares, ¿ya? Porque esto cuando nos señala que no es necesario que se mencionen las diligencias realizadas, las que están establecidas en el Código Procesal Penal, la verdad es que bueno, Ilan también ha estado presente en las comisiones de Comisión de Seguridad Ciudadana, y la verdad es que los mismos diputados dicen que lo que abunda no daña. O sea, que estén establecidas ahí como un referente para realizar ciertas diligencias, la verdad es que no lo veo del todo mal, porque de hecho es el mismo criterio que ocupan los diputados dentro de la comisión. Y respecto al otro reparo que se nos hacía, respecto a los primeros numerales, que son los que están establecidos, los perfiles de la víctima, clasificaciones, etcétera, que tienen que estar en el protocolo, no es que nosotros no tengamos desconfianza o que no confiemos en el protocolo, pero la verdad es que también preferimos que estén establecidos por ley. No obstante, estos se reiteren en el protocolo, porque los protocolos obviamente en el tiempo pueden ir variando, pero si está establecido en la legislación, como es lo que nosotros creemos que tampoco generaría ni un inconveniente. Esos serían los comentarios al artículo. Fran, insisto que luego, bueno, viene Consuelo, ahora después de Cristian, y luego Ani y Paloma, que también pidió la mano. Y después pidió la palabra Lilan. Así es. Entonces, ahora le toca a la Consuelo. Sí, mira, bueno, yo quisiera reforzar igual lo que acaba de decir Cristian. Estoy de acuerdo con la indicación de la diputada Santibáñez en el sentido que lo que abunda no daña, y tal como dice Cristian, después los protocolos pueden cambiar. Yo el protocolo lo veo casi como cuando viene la bajada al reglamento. La ley es la norma general y el reglamento finalmente queda como a disposición, y lo voy a decir y voy a ser súper franca, queda a disposición del gobierno de turno. Entonces, me insisto en que sería necesario dejar todas estas técnicas a lo mejor no técnicas de investigación, pero sí acciones que se debieran adoptar sí o sí, porque estamos pensando de que se trata del extravío, y quiero ser súper clara con esto, que todo este proyecto parte de la base de una persona extraviada.
que puede ser una persona adulto mayor, que puede ser un niño. Entonces, siempre tenemos que tener presente que toda acción que se vaya a tomar para llegar a dar con el paradero de esta persona tiene que ser urgente y tiene que tomarse como una emergencia. Entonces, que queden estas medidas acá, lo mismo con el tema de las medidas intrusivas, creo que es fundamental, cosa de que después los protocolos no sean menos que eso. Eso tiene que ser como el piso mínimo para los protocolos. Y bueno, insistiendo además con el tema que ya mencionaba, que le tengo un poco como de respeto a lo que vaya a quedar en el protocolo, porque no va a depender finalmente de nosotros ni de los parlamentarios. Entonces lo ideal sería que quedaran acá. Respecto al tema de la indicación del diputado Pablo Kast, sobre la expresión imprescindible por útil, creo que ambas expresiones también son un poco, quedarían como un poco como al arbitrio de la persona que va a llevar a cabo la acción o la medida, porque puede uno decir, no, esta medida o esta acción no es imprescindible, no es útil. Entonces creo que son expresiones que quedan son demasiado antojadizas para que quedaran en el texto legal y demasiado como a la disposición de la persona que está leyendo cómo va a quedar eso y qué es lo que tiene que hacer y no tiene que hacer. Entonces, ante una persona, supongamos, las policías que están hasta arriba de la coronilla, el Ministerio Público también tiene un montón de causas que revisar, y estamos ante un caso de una pérdida, de un extravío, en donde decimos, sí, esta acción es útil, esta acción es imprescindible, no, mejor no la tomemos y veamos estos otros casos. Yo lamentablemente tengo como esa perspectiva, porque hemos estado en presencia de casos, ahora hace poquito, la evidencia de todos los casos que existen, de cuánto es el porcentaje de personas extraviadas todos los años en nuestro país, eso nunca ha ido a la baja, va en aumento. Entonces es importante que, como les digo, no quede como al arbitrio o a disposición de la persona que va a finalmente llevar la investigación. Y por último, respecto al tema de las autorizaciones al juez de garantía y de lo que tenga relación las referencias al Código Procesal Penal, lo mismo, si es que se hace la referencia, creo que eso no daña, sino que refuerza la postura de que esto se debe llevar así. Los protocolos, por lo que yo entiendo, cada institución tiene un protocolo y estos protocolos deben incorporar todo esto, pero el tema es que no se cumplen. Entonces, por eso es importante que quede establecido en esta ley, que yo la veo como casi como una ley marco para poder hacer el protocolo y el sistema de búsqueda ya después en general. Y lo que decía el tema de la autorización del juez de garantía, si es que se pudiera hacer para estos casos, creo que de todas maneras también sería bueno que lo pudieran evaluar, porque, insisto, son casos de emergencia, son casos urgentes, en donde se debe actuar en las primeras diligencias. Acá más de una vez lo hemos dicho que son fundamentales para encontrar a una persona o no, encontrar a una persona viva o no. De eso estamos hablando. Entonces por eso yo creo que hacia allá apuntan tanto las indicaciones de la diputada Santibáñez como las indicaciones de la diputada Parra. Eso. Gracias, Consuelo. Bueno, posteriormente vendría la intervención de Ani y después de eso Paloma. Y finalmente Ilan. Bueno, hola, no me voy a explayar mucho, solamente voy a decir que lo mismo que dice Consuelo, es importante recalcar que si esta ley se está suscribiendo o se está adheriendo a todo lo que es el Código Procesal Penal, que quede por escrito, porque en verdad seguimos insistiendo que es una declaración de intenciones, y tal vez de buenas intenciones de Ilan y Isidora, pero al final ustedes no van a aplicar la ley, van a ser otras personas, entonces obviamente no van a tener esa información de las buenas intenciones. Lo otro también es súper relevante, que dentro de las técnicas de investigación, sí son técnicas de investigación y muchos
documentos internacionales regulan todo lo que es perfilamiento, mapa mental, clasificación, variables internas y externas, o sea, diligencias básicas en las declaraciones. Cuando ustedes ven las declaraciones de las primeras personas que denuncian una presunta desgracia, por lo general cuando hay una posible presunta participación de terceros, dan 2 o 3 frases, y con eso se queda. Incluso la ley no hace esa diferencia, ¿ya? Después vamos a pasar al artículo 6 para hablar de eso. Pero adicionalmente dentro del artículo 5, cuando ustedes dicen que se menciona todo lo que es el Código Procesal Penal, tampoco se le administra cuáles son los derechos de la víctima en el artículo 108. O sea, eso está en la ausencia de información hacia la víctima y no tienen idea cómo proceder. Eso es algo muy relevante y algo que nosotros seguimos asesorando, y que las familias no saben que tienen derecho a la carpeta de investigación, artículo 182, 183, tienen derecho a solicitar reuniones, tienen derecho a solicitar diligencia, y varias cosas más dentro de esto. Que se diga en el artículo 5 que los artículos 246, 247 del Código Penal, del secreto de la investigación por parte de los intervinientes, obviamente esto no te acredita que esto está relacionado con el Código Procesal Penal, solamente está diciendo en temas de investigación, pero aludiendo solamente a la letra A y letra B, que son geolocalizaciones. Lo otro, porque es importante poner más actuaciones dentro de las primeras 24 horas de las técnicas de investigación. Voy a leer algo muy breve. Lisandro Rojas, con fecha de desaparición 3 de abril 2019 en Tocopilla, la orden para precisar su localización de antenas y todo eso se realiza un mes después, el 24 de mayo de 2019, todavía no hay información de eso. Se volvió a reiterar y a poner un reclamo con el fiscal nacional, o sea, fiscal regional, comunicando a Fiscalía Nacional también. Rodrigo Rego, fecha de desaparición 29 de enero de 2019, Curauma, el oficio del registro de cámaras recién se cumple el 13 de febrero de 2019 y todavía ausencia de cámara. O sea, ustedes, para que vean cómo esto se sujeta al código, y la tardía de sujetarse al código depende de cómo son las técnicas de investigación. ¿Ya? Por eso es importante que esto esté escrito en un marco. ¿Por qué? Porque es demasiado tardío ante una desaparición. Ustedes también hablan de los derechos o las garantías de la persona, pero aquí estamos en el contexto de la desaparición de una persona, donde las garantías y derechos es el derecho a la vida. El primero que debería primar para las técnicas de investigación y para poder localizar a esa persona. Miguel Aldino Uribe, el 31 de agosto de 2019, desapareció en Río Petrohue. El 14 de noviembre de 2019, recién se solicita el afiche. No le hicieron nunca una ficha de difusión. Técnica básica de una investigación, de una búsqueda, afiche de difusión. Algo muy básico y no se hace. Y aquí va otro. Luis Pérez Barrientos, 29 de abril 2010, Curaco de Vélez, hace 10 años, se mandó una carta al Fiscal Nacional, febrero de 2020, después de reiteradas solicitudes de investigación, para que se registrara su ADN, el de la madre, de acuerdo al artículo 16 de la ley 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registro de ADN. Después de 10 años se solicita esta información. No se había hecho. También son técnicas de investigación en el caso de desaparecido. Y también el afiche de su hijo después de 10 años aún todavía no está. ¿Ya? Estos son ejemplos. El caso de Kurt Martinson, mi hermano, después de un mes recién se hace un leve, porque fue leve, porque los demás lo negaron, peritaje del celular y de antenas. El resto de peritajes especializados para su geolocalización fue negado. Ani, voy a terminar. perdón, eso. Sorry que tenga que yo hacerla mal en la película, pero tengo que ir también acotando los tiempos. Con esto termino. El tema de las cámaras desaparecieron, y un mes después recién se hizo el allanamiento del hotel. Las cámaras se borraron, ¿ya? Y esto es algo que se sigue repitiendo. A lo que yo voy, y quiero resumir con estos ejemplos, es que el artículo 5 es deficiente. Eso. Gracias, Ani. Le toca entonces a... Le toca A mí. Aló, le toca a Paloma. Paloma, Aló. ¿me escuchan? Sí.
Hoy, disculpen si los corto, pero lo que pasa es que en honor al tiempo, la idea es que vayamos siendo bien concretos en relación al artículo. Lamento ser la mala de la película, pero es lo que me toca hacer. Ya, siempre y cuando no sea parte de mis 3 minutos esto que estás, por favor, contando. Ya, súper conciso. Creo que algo que sería sumamente salomónico sería hacer un artículo extra que hable de la estructura básica que debe proceder el protocolo unificado de investigación y responsabilidad de la investigación, que ya vendría a ser este artículo 43, y si que mal no recuerdo, porque no tengo los apuntes a manos, eran el 14 y 34 también, junto inclusive con alguna parte de la indicación de la señora Parra, el número 45. Que son cosas que son netamente de reglamento, pero que hay que hacer una amalgama entre todas estas indicaciones para que de alguna manera el piso esté bien constituido, para que quede o sea, el reglamento, su base, su espíritu, quede consagrado a nivel de ley. Eso como punto número 1. Y punto número 2, la señora Isidora tiene toda la razón. De hecho, mandé un link ahí respecto a la Biblioteca Nacional, respecto al tema de las medidas intrusivas, donde hace absolutamente imprescindible que para todo tipo de medidas intrusivas se use un juez de garantía. ¿Por qué? Porque son medidas que son por esencia inconstitucionales. O sea, de hecho, si ya pusiéramos que accionar en este tipo de investigaciones no fuera con ausencia de un juez de garantía, sería absolutamente inconstitucional. O sea, desde ese punto de vista nos pueden rechazar el articulado. Ahora, no obstante eso, ya que tenemos, ¿me entiendes?, el tema de generar la flagrancia en el tratamiento, que lo hemos hablado hasta el hartazgo en el tema de la investigación, quizás también sería bueno explicitar la explicitación de que además las fiscalías y jueces de garantía también deben atender a los requerimientos de las policías de las búsquedas en términos de flagrancia. Y eso sería todo respecto a lo que tengo que decir del artículo número 5. Gracias, Paloma. ¿Había alguien más que había pedido? ¿El Ilan venía después? ¿Sí, Ilan? Gracias. Yo creo que la recapitulación que hizo Paloma, estoy de acuerdo con cómo ella separa la idea, y yo creo que se confunden acá lamentablemente un par de cosas. Una son las técnicas especiales de investigación, y otras son cómo se ejecuta la investigación, y que pasa más allá de una técnica. Sí, efectivamente puede prestarse a confusión, pero lo que se quiere regular precisamente en el artículo 5 son otros medios especiales, medios que nutre este estatuto especial que le estamos dando a las personas para la investigación de personas desaparecidas, y por eso tienen que quedar por ley. Entonces, ¿qué pasa si ponemos a detallar cada una de las cosas que debe ejecutar las policías, en este caso, o el Ministerio Público? Eso evidentemente es parte del protocolo. Y por consiguiente, y ahí no comparto lo que ha dicho Ani en reiteradas ocasiones, que es una declaración de buenas intenciones. Por el contrario, esta ley no es una declaración de buenas intenciones, porque mandata, a lo menos la indicación sustitutiva es bien clara en establecer órdenes que deben cumplirse y sus sanciones en caso de incumplimiento. Y me gustaría detenerme en eso, porque siempre señalan, sí, que efectivamente no se están cumpliendo los protocolos, o señalan ejemplos que lamentablemente determinados funcionarios no cumplen con sus obligaciones funcionarias, y eso es cierto, es lamentable, pero es la realidad del sistema procesal penal, que no ocurre solo en este caso, sino en todos los casos. Y esa crítica, en verdad, debería ir un poco dirigida, lamentablemente acá no hay gente, pero debería ir un poco más dirigida hacia el Ministerio Público, que por mandato constitucional es el que dirige las investigaciones penales. Y en ese sentido, para ir recapitulando, precisamente cuando se le señala que esto va a ser una denuncia, y más allá de la discusión que si reviste el carácter de delito o no, para zanjar esa discusión, precisamente nosotros quisimos dejar expresamente establecido que va a ser el régimen procesal penal mediante la denuncia. Y una vez que se inicia el sistema procesal penal, todas las diligencias, todas las actuaciones, todas las potestades públicas que son del Ministerio Público y las policías, rigen como regla general. Y ese es el contexto primero, el contexto del Código Procesal Penal, y que adicionalmente se suman
estas medidas especiales que estamos otorgando en esta ley. Entonces, esa es la gracia precisamente de esta ley, que da mayores facultades y mayores competencias en atención precisamente que es una diligencia o un tratamiento diferente a otros delitos. Se les debe dar la urgencia y por eso señalamos que debe ser el protocolo de cumplimiento obligatorio y claro, acá quizás los otros asesores no estaban, pero precisamente lo que se acordó es que sea un único protocolo, para que tampoco haya dispersión de qué hace uno, qué hace otro, sino que en eso nosotros estamos de acuerdo, con que exista un único protocolo interinstitucional que regule el actuar. Pero en ese sentido es el protocolo, y ya discutimos cuáles eran los criterios o ítems o clasificaciones, da lo mismo el nombre, pero el contenido, me refiero al título, no al detalle, porque el detalle obviamente está en el protocolo, pero estamos de acuerdo con que haya directrices y que la ley fije esas directrices para el protocolo, pero estimamos que el trabajo luego en terreno, el detalle del mismo debe estar en el protocolo y no en la ley. Y un poco cuando señalan como lo que abunda no daña, ese buen adagio es cierto, pero a mí y quiero solo levantar el punto, y me da temor que por señalar ese tipo de cosas y no otras, y se haga una distinción entre por qué hay ciertas referencias al Código Procesal Penal y otras no, que finalmente nos quedemos amarrados en solo solo en esas referencias. Entonces, no, como está en la ley yo me ciño a esto. Entonces, si se empiezan a distinguir o a hacer como etapas, que esto sí, esto no, al final, en vez de ser una solución, va a ser un problema. Eso. Mayén, te solicito la palabra. Ya, voy a tratar de ser bien breve, y el aspecto es lo siguiente, que se entendería de que este artículo 5 es la técnica de investigación, y hay una indicación respecto a de la diputada Parra, de que cuando dicen lo hiciere imprescindible, cuando dejan de lo hiciere, queda como a criterio. Entonces ahí lo hace imprescindible. Respecto a lo otro, tampoco voy a dar tanta vuelta con respecto a lo que ya han hablado, pero lo que tiene que ver acá es de que las dos que están incluidas y que no son parte del Código Procesal Penal, se hacen insuficientes en el sentido de que acá se menciona la geolocalización, y a lo mejor no se habla de georreferenciación. Entonces también eso es algo que podría variar y que no necesariamente tendría que estar en esta ley y tendría que estar a protocolo. Pero sin embargo, si se habla de técnica de investigación, esto es algo que lo que ha variado en la tecnología, pero no ha variado en cuanto a métodos investigativos, es, por ejemplo, el perfil de la víctima, el mapa mental, y según todos los expertos internacionales, es muy importante el último punto de avistamiento. Y eso es una cuestión general. La geolocalización bancaria o de las tarjetas es algo para un determinado público, que más encima es discriminatorio si alguien se pierde en un sector rural. Entonces aquí lo importante sería determinar cuáles son las primeras técnicas de investigación que se tienen que hacer. Y no se están definiendo como por protocolo, ya, esas son las que se van a definir. Lo que se están pidiendo son las mínimas diligencias en el momento que una persona se desaparece. Entonces, ahí, si es que hablamos de que no se trata de diligencia, se trata de técnica investigativa, hay varias, y ponerla por título en la ley sería una especie de dar más seguridad cuando posteriormente se elabore el protocolo. Muchas gracias. Bien, Ilan pidió la palabra. ¿Ilan? Sí, muy breve. Precisamente, y estoy de acuerdo con lo que señala Mayén en cuanto a estas como diligencias estándar, original o las mínimas que se debiesen hacer. Estoy completamente de acuerdo y yo entiendo que eso debiese estar en el protocolo porque estamos obligando a que se cumpla 100% el protocolo con infracciones administrativas y penales en caso de incumplimiento del protocolo. Lo que está acá en el artículo 5 son las que tienen que tener autorización de juez de garantía, porque precisamente para
salvaguardar todos los choques de derecho, porque efectivamente, como señalaba, si mi memoria no me falla, Ani, de que está el derecho a la vida como primer derecho, claro, esa ponderación entre qué derecho vale más o qué derecho vale menos, entre comillas, porque todos valen lo mismo, pero cuál es preponderante lo tiene que determinar el juez. Entonces, para evitar eso, en primer término, tiene que estar por ley cuando son medidas intrusivas haya secretos, primero tiene que estar establecido por ley, y segundo que tiene que tener con una avisación, no solo que esté por ley, sino que lo autorice un juez. Y en ese sentido, esas son las que están pensadas en el artículo 5º. La idea, evidentemente, no es restar y que solo sean esas, sino que son estas las que tienen un estándar superior porque involucran otro tipo de cosas. Por ejemplo, los movimientos bancarios efectivamente no sirven para todas las personas, porque no todos están adscritos al sistema bancario, eso yo lo puedo entender, pero el sistema bancario tiene una ley especial que tiene un secreto. Por consiguiente, para poder saltar ese secreto, se requiere una autorización legal y una autorización judicial, y por eso está, a modo de ejemplo, en el artículo 5º. Con esto cierro. Las del artículo 5º no es que sean las únicas, ni solo se tienen que ocupar esas, por el contrario, se tiene que seguir el protocolo al pie de la letra, con cada una de las cosas, entre comillas, básicas, pero estas son especiales, dado el especial resguardo de otros derechos que conflictúan y empiezan a chocar cuando se trata de este tipo de investigación. Yeah. Gracias, Ilan. Paloma pidió la palabra. Lo último, cortito, para redondear lo que dijo don Ilan. El tema de lo que señala, ¿me entiendes? Déjeme buscar en mi apunte, el tratamiento de cuando está el tema, por ejemplo, cuando hablamos de las medidas de intrusivas que están dentro del... yo creo sinceramente de que habría que dejar las técnicas de investigación que deben pasar autorizadas por un juez de garantía, quizás deberían quedar en forma explicitada, en forma más amplia. O sea, por ejemplo, todos los medios que permita la tecnología o algo así, para que de alguna manera no quedemos restringidos porque no sabemos qué va a haber en el futuro, de que quede menos puntualizada y que quede una definición más generalizada respecto a las medidas de investigación que haya que autorizar. Eso, disculpen. Ilan. Estoy de acuerdo con lo que plantea teóricamente, pero lamentablemente en la práctica no se puede, porque precisamente como son medidas intrusivas, debe haber determinada especificidad del mandato legal que tiene que ponderar el juez. Por consiguiente, tiene que estar expresamente determinado qué es lo que el juez va a autorizar o no. Entonces, ya jurídicamente hablando, no se puede que sea genérica, tiene que ser específica. Oye, a ver, a mí me gustaría plantear que yo creo que acá estamos en un artículo que es bien importante en términos de lo que hablamos en la primera reunión, de que para muchos parlamentarios, incluido Pablo y otros más, el tema de las primeras diligencias, por así decirlo, que se hacen, son muy importantes y en el fondo yo veo que acá efectivamente quizá hay dos cosas que están, por un lado está el tema de las técnicas de investigación y por otro lado lo que planteabas tú, Ilan, de cómo se ejecuta la investigación, que es un poco lo que está planteado en la indicación de la diputada Maricel, ¿ya? Pero en ese sentido, creo que poder plantearles a usted, al Ejecutivo, qué posibilidad hay de abrirse a hacer una redacción que a lo mejor otro artículo, no lo sé, pero que acogiera de alguna manera parte de lo que se está planteando aquí, que en el fondo, para los familiares y para diputados, es importante, sí, que, como decía la Consuelo, yo comparto lo que tú dices de que tiene que estar en el protocolo, obviamente, pero también es cierto que, y es verdad lo que dice la Consuelo, de que los protocolos también
van a ir variando y hay ciertos mínimos que a lo mejor sería mucho más óptimo que quedaran en la ley, ¿ya? No quizá detallado 100%, porque efectivamente se cierra y se vuelve taxativo, y eso también es súper peligroso, pero a lo mejor establecer ciertos mínimos. En ese sentido, no sé si es que de parte del Ejecutivo hay alguna disposición a poder hacer algún análisis en esa línea, Ilan. Sí, estoy de acuerdo, pero así lo hemos planteado siempre, pero yo entiendo que de la redacción del artículo 3 del protocolo de interinstitucionalidad, su obligación legal para cumplirlo y las directrices mínimas que tenga ese protocolo, salva el punto. Yo creo que lo salva porque yo entiendo que ya quizás se puede redactar de mejor forma cuando se hablaba de diligencias de 24 y 48 horas, pero evidentemente cuando uno, ya la ley le está obligando a las policías y al Ministerio Público a ejecutar diligencia en 24 y 48 horas, yo obviamente entiendo que son todas las que hemos señalado como diligencias básicas. No me refiero a que sean de mala calidad, sino las mínimas que debiesen hacerse. Entonces yo creo que ahí queda salvado el punto en cuanto a las primeras actuaciones, no solo si estamos en hipótesis de flagrancia o no, sino las primeras diligencias que deben hacerse recepcionada la denuncia, desde que la persona hace la denuncia hacia adelante. Y yo entiendo que ahí con el artículo 3 salva ese punto. Y el artículo 5 es el que da técnicas distintas a estas, técnicas especiales que escapan a la mera cumplimiento del protocolo, porque como ya decíamos, tienen otro estándar. Y evidentemente si se pueden agregar otras técnicas, por llamarlas especiales, discutamos también esa otra. Entonces cuando proponían geolocalización del dispositivo móvil, registros audiovisuales, como también había una indicación que daba el plazo para la ejecución y la respuesta, yo creo que con todo ese análisis lo damos superado. Quizá, lamentablemente, como el debate vamos artículo por artículo, se nos olvida del resto, pero hay que acordar que hay que revisar toda la ley en su conjunto. ¿Alguien quiere pedir la palabra? Sí, Mayen había pedido la palabra. Mayen. Sumamente breve, que el tema con lo que mencionó Paloma y reforzarle un poco, que con respecto a que las técnicas de localización de dispositivos tales como las tarjetas o los movimientos van variando a través del tiempo. Por eso sería importante que a lo mejor se estableciera como tecnología para los últimos movimientos bancarios y tecnología para los últimos movimientos de tipo de tarjeta, ya que actualmente, por ejemplo, tenemos georreferenciación, geolocalización y geocodificación. Entonces, si lo establecen así, ahí sí que a mí me da temor de que eso se establezca y quede rígido y después esto quede anacrónico. Eso, nada más. Muy breve. Ilan. Respecto al concepto geolocalización, que fue el que se sugirió en la indicación sustitutiva, eso no fue antojadizo, eso se preguntó con los expertos sectoriales, principalmente con la Subtel, y hubo consenso, entre comillas, técnico, que esa nomenclatura no iba a quedar anacrónica ni atemporal, por entenderse que era poder, que se refería a la ubicación geográfica que indicara los determinados dispositivos, ya sea celular, porque en este caso nosotros habíamos puesto la geolocalización de los últimos movimientos bancarios, que al final, ¿dónde se hizo la transacción? Y la geolocalización de tarjetas de transporte público, tarjeta nacional estudiantil, también es dónde se hizo. Y en ese sentido, cuando se propone en una indicación geolocalización del dispositivo móvil, nos parece bien, nos parece apropiada,
Y ese era por eso se optó por geolocalización. Disculpe, Daniela, ¿no te sabe qué es la geocodificación? No, lo desconozco. ¿Y tiene clara la diferencia entre georreferenciación y geolocalización? En su oportunidad me lo explicaron, y por eso se optó por geolocalización. Ya. Entonces, reforzando lo que dice Paloma, a lo mejor debería ser más apropiado que le den una vuelta y vean lo de la tecnología de localización, porque son cosas que varían muy rápido. Pero en ese sentido no hay problema en que hagan propuestas. Y los parlamentarios, que los parlamentarios en ese tipo de cosas tienen libertad para presentar indicaciones. Cuando se presentó el mensaje, esa fue la nomenclatura técnica que se quiso utilizar. Se estima pertinente que es otra, o que hay una que es más completa, o hay una que abarca el género y no la especie. Nosotros no vamos a tener problemas, y lo importante es que la dirigencia se haga. Pero desde nuestra perspectiva esa era la nomenclatura adecuada. Si no están de acuerdo con la nomenclatura, está bien. Ani. Una pregunta, ¿por qué se escogieron estas dos solamente? Movimientos bancarios y tarjetas de transporte público, porque nosotros entendemos que, por menos por estadística, 5.000 personas o más son las que en la región metropolitana están desaparecidas, que la región metropolitana es la única que ocupa tarjetas estudiantiles o VIP en ese caso. Y obviamente de los bancarios y esto, estamos hablando del 95% de las personas por evasión que aparecen, pero el resto de las 1.000 que no aparecen al año, no hay técnicas para ellos, ¿me entiendes? O sea, como que está súper geolocalizado para este tipo de evasiones que en la mayoría, cuando Carabineros y PDI dice que aparecen solas, ¿ya? El promedio de los días es más o menos de una semana que la persona ya aparece, y por la técnica de difusión. Entonces yo quería preguntar cuáles fueron los argumentos técnicos para escoger esas dos. Oye, pero una cosa, no se olviden que nosotros estamos también pidiendo incorporar el tema de los celulares y de las cámaras en indicaciones. Ilan. Okay. A lo que voy yo es que también se podrían proponer más técnicas, además de, por ejemplo, las que propusimos con Pablo. A lo mejor podríamos incorporar otras técnicas también que ustedes consideraran que son pertinentes. Sí, yo creo que finalmente si estiman pertinente sumar más técnicas, no hay problema, por el contrario. En su oportunidad esas fueron las que se estimaron como útiles y que por consiguiente podían ser de aporte como una técnica especial adicional que no se estaba utilizando antes, y también se decidió ponerlo por ley por lo que comentaba antes, por la autorización judicial y el choque con otras garantías fundamentales del resto de las personas. Pero como decía, estas del dispositivo móvil y los registros audiovisuales, que si bien ya existen y en su oportunidad si hay entre un fiscal que está más encima de la investigación o es más proactivo, las solicita, normalmente las concede. Pero nosotros estimamos que quedando por ley ya fija un parámetro un poco más estándar para todas las investigaciones respecto a técnicas especiales. Cuando me refiero a especiales, todos entienden que son estas, no es que o técnicas con autorización judicial, da lo mismo el nombre, no es que no me refiero a alguna cuestión en particular, pero es para que se entienda de estas que estamos hablando con autorización judicial. Ya, nadie ha pedido la palabra, ¿verdad, Cata? No. Mira, en relación a lo que yo te había comentado, Ilan,
y yo entiendo lo que tú me dices del artículo 3, de que efectivamente ahí se señalan las diligencias dentro de las primeras 24 y 48 horas, pero yo tengo la percepción de que en el fondo acá lo que se busca es que hayan ciertas técnicas de investigación, por así decirlo, pero no son técnicas en realidad, sino que haya un mínimo que sí quede en la ley, y eso no está en el artículo 3, planteado al menos como, bueno, no tenemos la redacción final, pero al menos en lo que está en el comparado no aparece especificado como cada una de ellas, ¿ya? Y como en el fondo esta instancia es para poder finalmente cerrar el punto y ver si es que aquí hay consenso y no hay consenso, yo igual tengo que consultar si es que dentro del Ejecutivo tienen o no alguna voluntad o intención de que quizá parte de esto sí se acoja y que quedara en la ley, parte de lo que se está planteando, ¿ya? Porque si no, obviamente que también hay que tomar una resolución en relación a este artículo y ver si es que vamos a llegar a algún consenso o no, porque podríamos estar discutiendo muchas horas más de la indicación y de las técnicas de investigación, pero igual hay que hacer el link, si es que podemos hacer algún texto de consenso o no. No sé si me entiendes. Ilen. No, sí, estamos de acuerdo, quizás no se han entendido de todas las intervenciones que he dicho, reitero hasta el cansancio, que estamos de acuerdo en poder incorporar todo lo que sume y que vaya en la línea planteada por la indicación sustitutiva. Entonces, si estiman pero es que, Ilan, para que seamos más concretos, mira, en la indicación de la ¿Cuál? Pero Maricela... es que espera, creo que no alcanza ese tema. Entonces, Perdón. cuando ustedes me hablan de un texto de consenso, no, obvio que se puede llegar a un texto de consenso, pero mientras no haya algo sobre la mesa para poder discutirlo, o qué es lo que se quiere sumar, o qué es lo que se puede restar, no te puedo pronunciar. Estamos a favor, estamos en contra, porque no estamos trabajando en el aire. Entonces, por eso mi respuesta es genérica, porque Perfecto. la proposición es genérica. En esa línea, Ilan, el punto es bien sencillo. En el fondo, acá en la indicación de la Maricela, la Isidora ya lo contestó, pero en el fondo, dentro de las cosas que se plantean, es como establecer que se realice el perfil de la víctima, el mapa mental, el último punto de avistamiento, ratificar la clasificación del tipo de desaparición, el nivel de riesgo, ya todos esos puntos que tú en el fondo planteaste que eran más, en el fondo, cómo se ejecutaba la investigación, y que la Isidora explicó que en realidad ustedes consideraban que eso debía ir más en el protocolo, ¿cierto? Sí, entonces... Esa fue la explicación. Ahora, yo entiendo, aquí hay dos posturas. Ustedes, el Ejecutivo, plantean que esto tiene que estar en el protocolo, porque en el fondo es de qué manera se va a llevar adelante la investigación, cuáles son las acciones que se van a seguir. Y por otro lado, tenemos también una postura de algunos parlamentarios que plantean que parte de esto debiera quedar a nivel de la ley, y que no solamente debiera quedar en el protocolo, ¿ya? Ante eso, yo consulto si es que existe alguna posibilidad de consensuar textos. Eso. Mira, la posición original es efectivamente que debiese estar en el protocolo. No estimamos que debiese estar por ley porque va a rigidizar la investigación propiamente tal. Estimamos que estando en el protocolo va a haber... Porque todo lo que está en el protocolo, insisto, desde nuestra perspectiva, al señalar que es obligación cumplirlo bajo pena de sanciones administrativas y penales por su incumplimiento, estimamos que ya es la garantía máxima que se le puede dar a efectos del tratamiento al protocolo. Y en ese sentido, desde mi perspectiva, una legislación más minimalista en ese aspecto creo que es la apropiada. Mientras más cosas estén en la ley de ese tipo, desde mi perspectiva, en vez de ayudar, va a empezar a generar distinciones e interpretaciones erradas sobre la ley y su aplicación de la ley. Ese es como punto general. En particular, y es el texto o la propuesta más de consenso que estoy planteando, es que precisemos en el artículo 3 quizás más elementos, más cosas, para que queden claras todas estas diligencias básicas que tienen que estar, los contenidos mínimos
no sé el concepto, pero se entiende, no sé el nombre del concepto, pero se entiende a lo que me estoy refiriendo. Y esa sería como más una posición intermedia desde mi perspectiva, porque la otra es, como usted dice, el otro extremo es detallar todo paso a paso, que de esa te comento desde ya que no estamos de acuerdo. Entonces, desde mi perspectiva, con el reglamento ya está ok, pero si quieren avanzar en algo, podríamos avanzar en cómo se desglosa el artículo 3, y eso es lo... esa es la posición. Perfecto. A mí me queda clara la posición. A los otros asesores, no sé qué opinan al respecto. Si podemos trabajar en algún texto en el artículo 3. Nadie pidió la palabra, no por ahora. Consuelo. No, por mi parte no habría inconveniente, solo decirle a Ilan que entiendo la postura que él tiene respecto a que no dejar algunas cosas y sí dejar otras podría generar algún tipo de confusión para quien estuviera después interpretando la ley. Pero yo creo que eso se soluciona poniendo entre otros. No sé, creo que es más fácil de lo que podemos seguir dándole vuelta y discutiendo, pero sí estoy ya nada que se genere un texto de consenso en el artículo 3 o en el 5 propiamente tal. Yo también en el mismo sentido opino igual que la Consuelo, y también apoyo lo que dice Ilan. Creo que tenemos que tener en definitiva la redacción de estos nuevos artículos para que ellos también tengan base para saber si apoyan o no apoyan. Y yo creo que eso es básicamente lo que tenemos que avanzar. Ya, perfecto. Entonces, teniendo claridad ya, yo creo que el artículo 5 se acotó ya la discusión y está más o menos claro los puntos, ¿ya? Así que lo doy por cerrado y pasamos al artículo 6. El gran artículo 6. Isidora. Ya, perfecto. Bueno, el artículo 6, la primera indicación vendría a ser la 47, que es una propuesta también del diputado Calisto, que también debe ser probablemente para el texto original. Posteriormente, la 48 es una indicación del diputado Kast para reemplazar el artículo. Este era un artículo, como para contextualizarnos, que era sobre la autorización para informar el paradero de la persona encontrada con vida. El diputado Kast propone reemplazar el artículo señalando: toda persona mayor de edad, legalmente capaz y en pleno uso de sus facultades mentales, cuya desaparición fuera denunciada conforme a lo dispuesto en el artículo 3 y fuera encontrada con vida por funcionarios policiales, deberá dejar constancia escrita o audiovisual de su voluntad de informar o no al denunciante o a familiares directos sobre su actual paradero. En caso que no se cuente con la autorización para informar el paradero, mencionada en el inciso precedente, el Ministerio Público o las policías solo informarán al denunciante o a familiares directos respecto del hecho de habérsele encontrado y la voluntad de ésta de no comunicar su paradero, debiendo entregarle copia del registro de su voluntad. Bueno, nos parece en realidad que la propuesta del diputado Kast es más precisa que la de la indicación sustitutiva. En ese sentido estaríamos de acuerdo con reemplazarlo con esa redacción. No, nos parece correcto, nos parece que queda aún más claro. Después viene la indicación 49 de la diputada Santibáñez para modificar el artículo. En el inciso primero propone reemplazar la frase "por escrito" por "en forma presencial su voluntad o no de comunicar el paradero". Bueno, en realidad la idea precisamente es que exista un respaldo de su voluntad. Si en forma presencial de su voluntad no necesariamente va a quedar un respaldo. En ese sentido nos parece mejor la reacción del diputado Kast, que asegura que va a haber un respaldo, ya sea escrito o audiovisual, de la voluntad de la persona de querer comunicar o no su paradero. Posteriormente, en la letra B, propone incorporar un nuevo inciso segundo, pasando el segundo a ser tercero, que señale que el Ministerio Público deberá indagar, en caso de no contar con la autorización de comunicar el paradero y en caso de advertir que la persona es víctima de violencia o de algún delito que de alguna manera va a peligrar su vida e integridad física o psíquica,
el fiscal correspondiente tendrá la obligación de realizar las gestiones pertinentes a fin de salvaguardar la vida, el bienestar y los derechos de la presunta víctima. Bueno, en este caso, el Ministerio Público, si en la investigación se percata de que existe algún delito, por oficio, efectivamente puede redirigir en el fondo su investigación y si es que está investigando por desaparición y se da cuenta de que hay, por ejemplo, un secuestro, no sé, maltrato, violencia intrafamiliar, etcétera, el Ministerio Público, por obligación orgánica, en el fondo, tiene que efectivamente investigar ese delito. Entonces, en ese sentido, si bien se puede incorporar, en el fondo no es necesario, ya que efectivamente ese es el deber que tiene el Ministerio Público. Si se percata de que hay un delito, lo tiene que investigar. Posteriormente, la indicación 50 es del diputado Kast, pero me da la impresión que es anterior, porque como propone sustituir el artículo completo, esta otra indicación propone modificarlo, entonces me da la impresión de que la última debe ser la de reemplazar el artículo. Sí, efectivamente. Posteriormente, que es la última, no es la última, después viene la 51, que es de la diputada Parra, que también propone modificar el artículo sustituyendo la expresión terceros por la frase familiares directos. En ese sentido, estamos de acuerdo. Posteriormente, agregar un nuevo inciso segundo, pasando el actual a ser tercero, que señale: sin embargo, si la persona encontrada fuese de aquellos casos calificados de alto riesgo, no será necesaria dicha autorización. Los funcionarios policiales deberán retener a la persona encontrada para el solo efecto de ponerla a disposición del denunciante o sus familiares directos, dando aviso inmediato de esta situación al Ministerio Público. Bueno, en realidad no estamos de acuerdo con que esto quede así, porque independiente del riesgo que se haya calificado, si es que una persona es mayor de edad y legalmente capaz, por supuesto, tiene derecho en el fondo a querer informar o no su paradero. Por supuesto, mayor de edad y legalmente capaz. Entonces, en ese sentido, no nos parece que hay por ley la obligación de que tengan que poner a la persona a disposición del denunciante o de familiares, porque en realidad ahí se estaría vulnerando también la independencia y la voluntad de la persona que no quiere ser encontrada efectivamente. Bueno, posteriormente viene una indicación del diputado Calisto, que también era a la fórmula anterior. Sí, y esas serían las del artículo 6, después ya vienen del artículo 7. Francisca, Paloma, Palabras. ¿necesita la palabra? Paloma. Palabra, ¿quién, perdón? Paloma. Paloma. La Paloma, ya, Paloma. Ya, respecto al artículo 6, yo creo que sinceramente tenemos que proteger a nuestras instituciones respecto al tema. ¿La desaparición voluntaria tiene que existir? Sí, claro que tiene que existir, pero bajo ciertas premisas. ¿Por qué? Primero que todo tiene que ser corroborada no por las policías, y que te baste la palabra de las policías para decir que desapareció. ¿Por qué? Porque eventualmente tenemos que proteger a nuestras instituciones. Entonces hay que protegerlas, ¿me entiendes?, de gente que puede actuar de forma dolosa en estos casos. Entonces hay que corroborarlo por medio del Tribunal de Garantía, cuando la persona no quiere ser ubicada, y no por medio de las policías. Inclusive puede ser por medio y tiene que ser por medio de garantías, porque, a ver, aquí hay un tema. Por ejemplo, nosotros en el 2003 tuvimos la suscripción de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ¿ya? Entonces, las desapariciones y apariciones, las apariciones no pueden ser acreditadas solamente por la policía, ¿me entienden? O sea, es un tema súper delicado, pero en el fondo el artículo 1 nos señala, de la Convención Interamericana sobre la Desaparición de Personas, señala que hay que adoptar medidas legislativas, judiciales o de cualquier índole necesarias para cumplir con la Convención. Entonces, la voluntariedad, además de tener la voluntariedad de tener otra salvedad. La sesión pasada, la señora Isidora planteó el mal uso de la ley, que por ejemplo, madres que por demandar al papá de sus hijos ponen una presunta desgracia para el tema de poder hacer la querella por alimentos. Entonces, o sea, tenemos un 84% de morosidad dentro de las pensiones alimenticias en Chile, ¿ya?
Entonces no creo que sea un mal uso el que cooperemos como Estado, ¿me entiendes?, con el tema de que todas estas personas que no están cumpliendo con su pensión alimenticia sean combinadas, ¿me entiendes?, a que se les encuentre. Quizás no con la urgencia que tiene la desaparición de un niño o de un adulto con Alzheimer, quizás no con la urgencia, ¿me entiendes?, de las personas que buscamos inicialmente, pero no se le puede negar porque tenemos el tema de la rebeldía a la contumacia, ¿ya? Que son cuando no responden al emplazamiento de la contraparte. Y peor aún, tenemos casos donde tenemos desacato a los tribunales, donde tenemos el no pago de las pensiones alimenticias con una morosidad de un 84%. Entonces, como Estado, si es que tenemos todos esos casos de rebeldía, contumacia, desacato, también esa gente debería poder ser, no debería tener derecho al tema de la desaparición voluntaria, en circunstancias de que son requeridos, ¿me entiendes?, por temas que son importantes dentro de tribunales. O sea, siempre que hay una cosa que esté en deuda de parte de tribunales, ya sea civiles, penales, de todo tipo, las personas deben ser, no deben tener derecho a desaparecer así con tanta facilidad. Y el otro tema de que para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía frente al poder armado de las Fuerzas Armadas y de orden, el tema de que tiene que ser la gente que quiere desaparecer voluntariamente, tiene derecho a desaparecer, sí, pero bajo la corroboración del Tribunal de Garantía, y que el Tribunal de Garantía comunique ya sea a lo que acuerden ustedes, el familiar directo o la persona que lo está buscando. Eso al respecto. Gracias. ¿Quién más pidió la palabra? Entiendo que la había pedido, bueno, la pidió Isidora y luego de Isidora vendría Ani y después de Ani vendría Mayen. Sí, perfecto. Bueno, un poco para responder a Paloma, bueno, efectivamente, como vimos y como también lo hablamos cuando analizamos el artículo 1, finalmente es el Ministerio Público quien determina si efectivamente, por ejemplo, la persona fue encontrada y, por ejemplo, había otro delito que investigar, como por ejemplo era un secuestro o no sé, sufrió torturas, etcétera. El Ministerio Público es quien finalmente ve que la persona efectivamente haya aparecido o no. Por eso en el artículo primero hablamos de que la persona se va a entender desaparecida hasta que el Ministerio Público confirme por medios físicos o científicos que efectivamente apareció. En el fondo lo que aquí se está hablando es apenas la persona aparece. En el fondo el primer contacto que la persona va a tener lo más probable es que sea con un policía, ya sea porque alguien avisó que está la persona, ya sea porque las policías a través de las diligencias dieron con la persona, la encontraron. Entonces lo primero que tiene que hacer la policía dentro de sus diligencias es efectivamente, además de corroborar el estado de la persona, es preguntarle su voluntad. Lo encontramos, ok, quiere que le avisemos a su familia o no. En el fondo no significa que porque la policía lo encuentre, ahí termina la causa. En el fondo aquí lo único que estamos hablando es si se va a informar o no se va a informar a la familia apenas es encontrado. Quien determina si efectivamente lo encontraron o no es el fiscal. Aquí simplemente estamos hablando de la voluntad de querer avisar o no querer avisarle a la familia. Por otra parte, respecto al tema de la pensión de alimentos, o sea, yo estoy de acuerdo en que es un tema muy complicado, que existe una alta tasa de morosidad, pero sin embargo, lamentablemente no es de la competencia del proyecto ni nuestra como Ministerio del Interior, en el fondo velar por medidas para colaborar con el mayor cumplimiento de las pensiones. En ese sentido, claro, el ejemplo era un poco porque efectivamente en muchos casos se utiliza esta herramienta, entendemos que porque no existe otra, se utiliza esta herramienta para poder dar con personas, pero el problema es que precisamente se genera una sobrecarga muy grande de denuncias que no son por personas que realmente desaparecieron. Y precisamente igual es importante hacer la diferencia, porque la persona que realmente desapareció está en riesgo. En el fondo aquí hay que tomarlo, hay que presumir que le puede haber pasado cualquier cosa. En ese sentido se está gastando tiempo, herramientas, personal, en el fondo que estamos destinando a que investigue dónde está el papá que no pagó en el fondo los alimentos, cuando podríamos aprovecharlo en estar buscando personas que están en riesgo. Entonces en ese sentido, si bien yo estoy de acuerdo en que es necesario buscar formas de poder disminuir la morosidad en el tema de las pensiones de alimentos, no me parece que esta sea la vía adecuada. Entonces en ese sentido igual hay que velar
por resguardar y que funcione bien este procedimiento de búsqueda de personas que efectivamente están en riesgo. Eso más que nada para responderle a Paloma. ¿Quién más sigue con la palabra? Mayen, y después de Mayen, Paloma. No, la Ani. Perdón, la Ani, Mayen y Paloma. Ya. Sí, yo quería, bueno, mencionar que hay que entender cómo funcionan las desapariciones y cómo las familias funcionan en torno a una presunta desgracia. ¿Por qué? Porque tú no puedes acreditar que por medios técnicos o físicos la persona apareció. Ha pasado reiteradamente que la policía puede detener una búsqueda por este artículo, ¿ya? Puede detenerla solamente porque firme la persona o diga no quiero aparecer. Puede detener una búsqueda porque ha pasado que en el caso al menos de La Serena con Luis García, un PDI le dijo a su tía que él no quería aparecer. Hasta el día de hoy se está investigando una posible participación de terceros, ¿ya? Tú con este artículo, si no lo resguardas, vas a detener la búsqueda. ¿Y por qué me voy a tomar a lo de Paloma? Es muy importante, nosotros necesitamos a los policías, necesitamos a carabineros, necesitamos un buen funcionamiento. Aquí nosotros no estamos cuestionando el actuar completo de ellos. Aquí hay gente buena y gente mala. Como hay en un trabajo, gente buena, gente mala. ¿Ya? El tema es que esto es para resguardar a las mismas instituciones. Las instituciones se van a ver afectadas por este artículo. Tenga la buena intención de hacerlo. Incluso, se van a ver muy afectadas por este artículo. Sobre todo el estallido social. Eso es algo que se va a ver muy afectado. ¿Ya? Nosotros lo estamos mirando desde esa mirada también. Hay que resguardar, como dice Paloma, a las instituciones. No los estamos protegiendo con este artículo. La única cosa que podría resguardarlo en ese sentido, y eso por eso les digo que hay que entender la desaparición. Una persona cuando es declarada desaparecida, la única forma de que es encontrada es el término localizada, ¿ya? Y localizado es cuando tú ves a la persona. O sea, lo que dice el diputado Kass en su indicación tiene que ser constancia escrita y audiovisual. O sea, tú tienes que resguardarlo. Incluso hay gente que podría, claro, que podría tener sus facultades mentales no sanas o alguna otra condición. Entonces eso también va todo ligado con la definición y la clasificación de la presunta desgracia. Bueno, eso en este sentido. Y lo otro es que... no voy a tocar ningún punto más. Eso, gracias. Mayen. Sabes que tiene pedida la palabra Consuelo Ramírez y como asesora yo creo de que le cedo Consuelo. un punto. Ya, Sí. perfecto, gracias. Consuelo. Bueno, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Paloma y Ani, sin tener indicaciones en este artículo, pero y también con la indicación del diputado Pablo Kass, porque se podría prestar para malos entendidos o para funcionarios inescrupulosos que lamentablemente, como dice Ani, pueden existir, en que se diga, no, en realidad la persona no quiso ser encontrada, pero sí la encontramos. Porque, y es importante ahí el tema de la indicación del diputado Kass cuando habla de la constancia escrita o audiovisual, y yo incluso me inclinaría más por la audiovisual, porque una constancia escrita también te pueden decir, ah, no, sí, mire, aquí tenemos este papel que lo firmó su familiar, y aquí con esto acredita que la persona fue localizada y no tiene o ha expresado su voluntad de que se informe que no quiere seguir siendo buscada. Entonces creo que igual es peligroso puntualmente ese segundo inciso del artículo 6 por esto, porque finalmente suponte si con ese mismo papel que se le muestra a la familia y le dicen este papel lo firmó la persona que estábamos buscando, y la familia dice no, en verdad esa no es la firma de mi marido, por ejemplo.
Entonces, ya, pero es que es lo que tenemos. Ahí tampoco yo creo que se va a hacer como mayor hincapié o se va a seguir con un procedimiento, por ejemplo, de revisión si la letra corresponde o no. Entonces, creo que sí que es bastante peligroso mantener este tipo de disposiciones. Quedan muy al arbitrio de las personas, del personal de búsqueda. Y lamentablemente se puede prestar para malos entendidos y para parar búsquedas que son imprescindibles, sobre todo si también son personas que están dentro de los grupos de riesgo que se han catalogado. Y lo otro que quería mencionar es una pregunta a Isidora. Ella ha hecho la referencia solamente por curiosidad, si ellos tienen algún dato duro de personas que pongan presuntas desgracias para buscar a las personas morosas por alimentos. ¿De dónde se puede sacar esos datos? ¿Cómo ustedes manejan esas cifras? Bueno, la verdad es que las cifras concretas nosotros no las manejamos, pero esto lo obtuvimos en base a las reuniones que tuvimos con las policías. Es una cifra, bueno, en general, actualmente por cómo funciona todo el tema de las denuncias de presunta desgracia, es un tema bastante difuso, no hay una regulación en ese sentido. Entonces, Isidora, se fue el audio. Se fue. Oye, aprovecho también, yo quiero consultar. Mira, volver la Isidora, ¿no? Ilan, ¿tú estás? Sí, estoy aquí. Me dice que se le cayó, ahí pero que volvió. ahí retomó. Sí. Ya. Ahí volvió. Oye, aprovecho de preguntar yo para que también me contesten. Yo de esto lo pregunto para que me ilustren, porque de verdad no sé, hoy, en la actualidad, cómo está regulado esto, dónde está regulado, cómo opera hoy, si hay una persona que está desaparecida y aparece, ¿qué hace? ¿Es como está escrito? ¿Un carabinero le hace notar algo? ¿Cómo opera la práctica hoy? Eso, gracias. Bueno, la verdad es que el gran problema que existe hoy en día es que no está regulado. Precisamente hoy día, por ejemplo, el término de presunta desgracia no está regulado. Las policías tampoco tienen la obligación de tomar la denuncia. Por ejemplo, actualmente existen policías que creen que tienen que pasar 24 o 48 horas para poder tomar una denuncia. Hay otros que por considerar que no es delito no la toman. Y lo mismo al llegar al Ministerio Público. O sea, en el fondo, si bien la policía, el Ministerio Público tienen sus propios protocolos, al no ser un tema regulado por ley, nadie sabe muy bien cómo tratarlo. Entonces, hay casos en que efectivamente la Fiscalía realiza diligencias como si se tratara de un delito, hay otros casos en que simplemente no, porque considera que no lo es. Entonces, precisamente eso es lo que viene a regular este proyecto de ley, algo que actualmente no existe, Pero, ni siquiera es que se Isidora, quiera mejorar. disculpa, pero específicamente respecto a este tema, de que cuando aparece alguien, en el fondo no hay un protocolo que diga qué hacer. Simplemente se actúa como el funcionario cree que es mejor. ¿Eso es así hoy? Sí, efectivamente, no hay regulación. Ya, perfecto. Y solamente para acotar, lo que pasa es que actualmente cuando las policías determinan o ven algún registro bancario, con eso ya, o incluso de pensiones, determinan que la persona ya está aparecida y cierran la investigación. Ya. Eso pasa. El tema es lo que yo digo, Tercero es que podría... la familia no queda conforme y no sabe si otra persona puede estar haciendo mal uso de esa información y no hay un seguimiento tampoco, o sea, no hay nada. Solamente con ese dato cierra la investigación y eso es porque tenemos conocimiento de las distintas causas. Perfecto. ¿Ilan? Entendiendo todo lo que se ha planteado a este respecto, quería saber si hay alguna propuesta alternativa de texto para esta norma, o como Ani planteó el tema, no sé si la Fundación Paul Martinson tiene un pronunciamiento para poder avanzar con este artículo, porque yo creo que hay más relativo consenso en que se puede mejorar.
Y en ese sentido sería bueno poder tener una propuesta de texto, de articulado paralelo, cómo mejorar el que ya hay, o uno completamente distinto, pero para poder empezar a analizar el articulado. Yo les mandé uno, Ilan, por correo, tampoco me respondieron sobre las indicaciones y sí teníamos una propuesta en el caso del artículo 6, pero también se las mandamos a los diputados y en algunos se recogieron y por eso recogieron también, yo creo, no solamente los miraron los de nosotros, sino que el grupo de familias, porque evidentemente este era un artículo bien raro en ese sentido, pero sí se envió. Te lo puedo reenviar si quieres. O bueno, mándamelo a mí, no sé, ahí... Yo te lo mando a ti, Fran. Ya, perfecto. ¿Mayen? ¿O la Consuelo? ¿Yo? ¿Quién? Yo levanté la mano hace rato, Francisca, Paloma. Sí, la Paloma, ya. Es que también lo pidió la Mayen y no sé si la Consuelo ya habló o quiere volver a hablar. Disculpe, Lo mío es súper breve. con el diputado, así que ahora ya retomo la solicitud. Ya, Paloma, tú entonces. Para replicarle a la señora Isidora respecto al tema de que ella habla de que el foco del Ministerio del Interior no son los delitos en la ciudadanía, etcétera. Cabe mencionar que quizás, bueno, yo sigo las noticias de infancia y este año salió, no sé si a principios de este año o a finales del anterior, se discutió y salió aprobada el tema de que las pensiones alimenticias, cuando ya hay reiteración en el tiempo respecto al no pago, se transforman en un delito que se llama maltrato recurrente. El maltrato recurrente es delito, por lo tanto ya pasa a ser competencia del Ministerio del Interior cuando estos temas pasan. Y el 84% de la morosidad, por lo menos no sé cuántas son las denuncias al respecto, pero si tenemos un 84% en la morosidad, el Estado, después de que tenemos un 84% en desacato a nuestros tribunales, entonces es una absoluta falta de respeto de parte de este 84% de padres, y que estamos hablando de que los niños no se alimentan del aire, y estamos hablando de que ya es un delito, está tipificado como maltrato recurrente, por lo tanto ya es de competencia del Ministerio del Interior, por lo tanto podría quedar perfectamente dentro de las excepciones del tema de la voluntariedad a la desaparición. Ya. Disculpen. ¿Quiénes me quedan con palabras pedidas? A ver, Ilan. tengo acá a Paloma, que tengo entendido que, bueno, ya habló. Mayen y Annie Martinson habían levantado la mano. Tengo entendido que Annie ya... No, Annie ya habló. Mayen ¿Mayen? ¿Qué a la Mayen? Que Mayen dijo seré breve. Mayen. Ya, mira, ahí cuando se habla como para el tema de que hay una mala utilización de los recursos, es por eso la importancia de la categorización, porque una categorización y una entrevista en el punto 1 nos va a permitir determinar qué tipo de desaparición es. Entonces, teniendo claro la categorización y el tipo de desaparición, no vamos a tener problema de la mala utilización de los recursos, los vamos a ordenar. Ya, lo segundo, que tiene que ver con respecto a este inciso, yo iba a detenerme, pero mejor les dejé el link ahí, que son las recomendaciones con respecto a la que hizo las Naciones Unidas en abril del 2019 a Chile con respecto a esos vacíos legales que permitan desaparición forzada. Entonces, ahí sería importante que leyeran el aspecto de los principales motivos de preocupación y recomendaciones para que no tengamos este tipo de vacío. Como bien ya lo dijeron y no quiero ser reiterativa, no se trata solamente de un tema que se piense que todos van a actuar así, pero sí de regular el tema para que no ocurran ese tipo de vacío. Y lo otro es al respecto de que efectivamente, si bien dicen, después lo va a rectificar el Ministerio Público, ya tenemos demasiados casos, aparte de los emblemáticos, en los cuales ante un movimiento bancario, ante una ubicación, se dice, no, pero si esa persona está bien, y desde que llega el informe hacia la fiscalía de vuelta, la búsqueda se detiene, queda en stand-by, y en ese stand-by